Muy buenas. Gracias a las formaciones que hemos venido recibiendo por parte del equipo de Positiva Educa, la comunidad indígena Wayuu ha trascendido en sus planes de formación, sabiendo a ciencia cierta lo que trae enfrentar la pandemia, lo que trae vivir en tiempos de coronavirus. Gracias a esas formaciones, las comunidades indígenas Wayuu saben la importancia de protegerse, saben la importancia de mantener un tapaboca, saben la importancia de un lavado de manos, saben la importancia del aislamiento social. Gracias Positiva por su gran aporte. Gracias Positiva por cualificar a nuestro talento humano de nuestros trabajadores. Anas aipa anaya watsasayasca nantoina ekirhushikan waya solo muito wong mankalia senain nekirahan waya senain tu suluhia tu wahapka senain waitain tu tapaboka semaka gali hunia spola wanok tenti tu wakoi paka suli tu wanuro kan makar ho maulia hatte men sulu tu makach pushwale tu COVID-19 naka wakirha ka kala senain tia spola sunok tu hatten tu wakoi paka sulu wong mai sama tu wachon kali ro ekirahan suanepia anasa saimoy hikirahan waya spola wala tu hatten tu muhukar tu wanuro muhuska sulu tu wong mai kalia Wapen gracias muy tata maraiba parahana wapen gracias muy positiva senain shkira en guaya spora anai haten wakoi o no shi guaya. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos encontramos nuevamente en este espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo las competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Damos inicio a nuestra Masterclass 7, ciclo educativo número 2. Educación para la acción en seguridad y salud en el trabajo, facilitadores verbales para interacciones asertivas. Nos acompaña nuestra experta Ivette Consuelo Hernández, fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira de la Universidad a Distancia de Madrid. Doctora Ivette, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Lina? Muy bien, doctora, feliz de verte nuevamente. ¿Cómo estás tú? Igualmente, estaba mirando el video tan interesante y el idioma de ellos me llamó la atención que decían gracias, o sea, su idioma, excepto la palabra gracias, tapaboca y COVID-19, pero gracias era el gracias de que nosotros, igualito que de nosotros, pues no sé si es que no tienen esa palabra, no sé nada de Wayuu, pero me pareció bellísimo. Hermoso, sí, señora. Estamos bien naranjitas hoy y como hoy yo he tenido Estamos muy positivos. Sí, estoy muy con positivas agua. hoy. Está muy positivo, muy positivo. Oye, te voy a dar dos expresiones, a ver, y tú me dices qué experimentas. Primera expresión, Lina, ¿cuándo te quieres morir? ¿Cuándo me quiero morir? Nunca. Ahora te voy a dar otra expresión. Lina, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Ah, bueno, ahí cambió un poco la cosa, ya no se escucha tan traumático. No se escucha tan traumático. Es lo mismo, pero diferente. Y justamente de eso vamos a hablar. La asertividad desde las palabras. Podemos transmitir los mensajes, pero las palabras que escojamos hacen la diferencia. Claro que sí, sí, señora. Bueno, yo les tengo un mensaje entonces bien asertivo para el día de hoy. Muy asertivo. Juntos construimos país. Qué hermosos están. Uy, están bellísimos. Sí, señora. Entonces, pues, de una manera muy positiva, demos clase a nuestra masterclass. De una manera muy positiva, porque por supuesto, ustedes saben que positiva te acompaña. No, qué pelos tan pinchados. Ya queremos unos así. Listo, bueno, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos nuestra masterclass del día de hoy. Gracias, Lina. Y sí, planteándonos nuestro trabajo de hoy de los mensajes verbales, es decir, cuando usamos las palabras.
Cuando usamos las palabras, ¿cómo ser asertivos? Vamos a estar mirando la asertividad hoy desde lo verbal, la próxima desde lo no verbal. Elementos muy interesantes para lograr ese equilibrio entre no irnos a ser agresivos, pero tampoco quedarnos de manera pasiva, sino lograr ese equilibrio, como veíamos la vez pasada, entre los derechos del otro, mis propios derechos, lograr ese equilibrio. Vamos a verlo desde las palabras, ese es nuestro objetivo. Ofrecer herramientas para estructurar mensajes que promuevan interacciones equilibradas, gracias, ingeniero, y que sean equilibradas y pertinentes, que faciliten los acuerdos mutuamente productivos y las relaciones de calidad. Les voy a dar un truquito. Cuando vayan a decir un mensaje, cuando vayamos, la primera que lo necesita aplicar, no, nunca es tan sencillo, pero la primera que lo necesita aplicar es la que habla. Cuando vayamos a decir algo, a actuar de alguna manera, planteémonos 3 entes, E-N-E-T-S, 3 entes. Somos pertinentes, somos convenientes, somos suficientes, que no nos excedamos por mucho o por poco, dejamos de decir o dijimos mucho. Bien, esos 3 entes pueden ser un muy buen filtro para empezar a buscar la asertividad. Pertinente, conveniente, suficiente. Ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Y vuelvo a mostrarles esta diapositiva para insistir entre ese juego, ese balance entre ser muy pasivo y entonces me aplasto en ese balance, o ser demasiado agresivo y entonces aplasto al otro, pero en la mitad y buscando un equilibrio de acuerdo con la situación. No hay un punto medio en esto fijo. En la vida humana no hay reglas fijas porque los seres humanos somos tan diversos, afortunadamente, tan cambiantes, que por eso siempre procuraré no trabajar sobre fórmulas, sino principios. Y les voy a aclarar esto. Si yo soy del Tolima, supongamos que vamos a preparar un sancocho. Un sancocho definitivamente, aprendí en la cuarentena a cocinar, pero un sancocho definitivamente no se le echa alcaparras ni jengibre. Bien, hay unos principios para preparar el sancocho, pero cada cual tiene su fórmula para prepararlo. En el Tolima lo preparan de una manera, en la costa, muy delicioso también, lo preparan de otra manera, en el valle de otra manera. Y aún supongamos que estuviéramos en el valle, la abuelita de una persona, de los que nos están viendo, por ejemplo, en el valle, la abuelita de una persona lo prepara un tantico diferente que la tía, aunque es el mismo sancocho bayuno, aunque tiene los principios de un sancocho, la fórmula de cada cual hacer esa mezcla, somos alquimistas de la vida, y esa alquimia es la que nos va a permitir estar jugando en ese balance entre ser pasivo, agresivo o asertivo. Siguiente, por favor. Y quise traer esta caricatura, me fascina Quino, yo crecí, mi papá, que en paz descanse, me traía cuentos de Mafalda cuando yo estaba en la prepubertad, y era feliz leyendo Mafalda, y eso me hizo que siguiera mucho a Quino. Y quise traer esta colección, son cuatro tomas de caricatura que me encantan porque nos muestra mucho la asertividad. Tal como ustedes ven, ahí representa Quino una adivina que pone su negocio y la gente está pasando, pero vean las caras de la gente, muy parecido a lo que vemos a veces en las calles. Leo la suerte, la gente no le pone atención, la adivina rompe el cartel y busca otra manera de decirlo. Está tratando de buscar la asertividad por ensayo y error, como lo hacemos muchos de nosotros, por ensayo y error, a ver cómo le pegamos. Entonces escribe otra manera de decirlo, adivino el porvenir. A la gente no le interesa. Siguiente, por favor. Entonces parece que cogiera un diccionario, de sinónimos, y con esos sinónimos dice otra cosa. Miren que parecen puros sinónimos. Pronostico el futuro, pero miren esa, en particular esa. Pronostico el futuro, pero mire la gente que hay alrededor. Todos son ancianos. Lo menos asertivo que fue ella al poner eso, pronostico el futuro, porque no sé qué tanto le interese a aquellos ancianos que dibuja Quino como tan llevados. Ahí sí. Entonces coge otra vez sinónimos y pone preveo el destino, y tampoco, frustración total, nadie le interesa, hasta que ella cae en cuenta de cómo lo debe hacer. Siguiente. Y es, miento un mañana mejor. Bien, y la gente hace cola. Primero, honestidad. Y segundo, cómo en esa honestidad concilio
lo que yo necesito decir, lo que yo quiero decir, con lo que la gente necesita escuchar. Ahí empezamos a buscar ese pertinente, conveniente y suficiente, ese equilibrio. ¿Cómo concilio lo que quiero decir, pero con lo que la gente necesita escuchar? Porque hay gente que dice, es que yo soy sincera. Pero fue pertinente para el momento esa sinceridad, no estuvo inoportuna, no estuvo hiriente. Yo siempre les digo a las personas cuando trabajamos, y me lo digo yo misma, wow, cuidado que por ser sinceras no seamos bocones y hagamos daño, o seamos ingenuos y hagamos confesiones que no se deben hacer en determinados sitios. Entonces, ese equilibrio hay que buscarlo, y esa fórmula es sensacional. ¿Cómo concilio lo que quiero decir con lo que la gente necesita escuchar? Es decir, analizo el contexto y la situación de las otras personas, que sería el subtexto, como lo vimos en la clase pasada. Para los que no estuvieron, siempre hay un texto que digo, un contexto que rodea lo que digo, la circunstancia, y un subtexto, las intenciones de las personas que están allí en ese espacio comunicativo, en ese momento comunicativo, y que tiene que ver con lo que provoco, con lo que digo, y lo que los otros provocan en mí en respuesta a lo que yo digo o complementando lo que yo digo, en fin. Vamos con la siguiente. Y esto pues nos lleva a recordar, para las personas que no han estado en nuestras anteriores masterclass, para las que no estuvieron la vez pasada, pero estuvieron hace un mes, cuando estuve en un ciclo de 5 masterclass, cómo es nuestro desempeño comunicativo oral. Cuando estamos en la oralidad, cuando estamos en la comunicación oral, cómo nos ven, a través de qué estamos transmitiendo y a través de qué nos están interpretando. Siguiente, por favor. Y es nuestra triada que siempre la estaremos insistiendo. Ustedes me están escuchando, están viendo parte de mí a través de este intermediario que es el computador, y estoy yo hablando y les estoy comunicando algo a través del canal verbal, las palabras, el canal vocal, cómo suena mi voz cuando lo digo, y el canal visual, lo que ven de mi cuerpo, el espacio que me rodea, que aquí estoy confinada en un cuarto hacia el closet, no, si no daño la vida familiar. Entonces, el canal visual, la ropa que tengo, mostré un termito, muy positiva. Entonces, todo eso es parte del canal visual. Lo que los otros ven de mí cuando yo digo, cuando yo hablo, palabras, cuerpo, voz, esa tríada indisoluble que está presente en la comunicación oral y por la cual marcamos o no la asertividad. Hoy nos vamos a centrar en la punta de arriba del triángulo, el canal verbal. Siguiente. Sí, ahí nos vamos a centrar en esa. Las otras dos las iremos viendo la próxima masterclass, y las habíamos visto en nuestras anteriores, solo que ahora estamos yendo más en detalle, más con filigrana. Siguiente. Y este es una diapositiva que en la anterior masterclass, como en la tercera masterclass, habíamos visto, y creo que es muy oportuna, tanto para los que ya lo vieron, recordarla, como para los que no lo han visto. Esto está basado en lo que propone Gastón Fernández de la Torriente, y la hicimos de una manera sencilla. Gastón Fernández de la Torriente lo explica interesante, solo que un poco más denso, más lingüístico, y lo trajimos acá. Propósitos del mensaje. ¿Cuáles son los propósitos de nuestro mensaje? Hay varios autores, algunos dicen 7 propósitos, 3 propósitos. Yo quise traer esta de Gastón Fernández de la Torriente, con la que me siento muy cómoda y me parece muy aclaradora, porque tiene mucha relación con los procesos cerebrales. Entonces, en esa medida me parece muy comprobable y muy oportuna, muy real, muy orientadora. Gastón Fernández de la Torriente dice que cuando nosotros transmitimos un mensaje, lo que nunca nos debe pasar es que no tengamos un propósito. Y especialmente cuando esa comunicación importa, no tener un propósito es un despropósito. Gastón Fernández de la Torriente nos invita a tener un propósito, a tener claro, voy a hablar con ustedes, voy a hablar con otra persona, ustedes van a hablar con su hijo adolescente, van a hablar con su jefe, en fin. Entonces, plantéense cuál es el propósito de ese encuentro comunicativo. Y Gastón Fernández de la Torriente dice, está primero el propósito de informar. Informar es lo que vimos en la mayoría de nuestros docentes, bueno, por lo menos en mi época, no. Mi hijo está en la universidad y me dice, ahora que están en la virtualidad, hoy me estaba diciendo, mamá, este segundo semestre los profesores como que ya fueron entrenados para la virtualidad. Pero el semestre pasado él se quejaba y decía, mamá, de los 8 profesores que tuvimos se salvaron 2.
esto era una cosa aburridorcísima, mamá. Bien, esos docentes trajeron un vicio a la virtualidad que se quedaron solo en informar. Cuando tú tienes presente cara a cara a la otra persona, no es tan agradable, pero por lo menos, ahora, informar, ¿en qué se basa? El informar, el protagonista es el qué. Cuando mi protagonista es el qué, estoy informando. Ojo con esto, yo le pregunto mucho a los ejecutivos cuando hacemos talleres, ¿qué es lo que usted más prepara? Y me dicen, mi mensaje. Y yo les digo, sí, pero no, verdad de perogrullo. A ver, un panadero es panadero porque tiene masa. Un orador es orador porque tiene tema. El tema es importante, pero no es lo central. Es decir, yo siempre voy a hablar de lo que yo sé y aunque me hagan unas preguntas en las cuales a veces me toca improvisar, en general es sobre el tema que yo estoy circundando. La mayoría de personas les da miedo cuando les hacen preguntas es porque parten de que los pueden corchar, pero eso es más de inseguridades propias que del mismo tema, porque en general están hablando sobre un tema. Además, no hay problema en que de pronto le haga una pregunta que uno no sabe y seguramente nos va a pasar en esta masterclass al final de las preguntas. Habrá alguna pregunta que yo no sepa y lo más sincero es decir, ve, ese tema yo no lo conozco. Pues a tratar de ser infalible, lo cual no sería honesto, ¿no? Entonces, el informar expone datos y conocimientos. Aquí no estamos hablando de culebreros, aquí no estamos de cañar, como dicen en algunas partes de nuestro país, sino que estamos hablando de personas que han investigado, que han trabajado mucho. Por eso quise traer el tema de los docentes, porque han preparado mucho su clase, porque saben mucho. Pero a veces, aunque sepan mucho, no le llegan al otro, porque se quedaron en informar. Es decir, su relación es solo con el qué, su relación es solo con el mensaje. Yo lo comparo con el antiguo vendedor que se centraba en el producto, pero no en el cliente. Y centrarse en el cliente es decir lo que el cliente necesita, no todo lo del producto porque lo puedo agobiar. Un tanto le pasa eso a la persona que informa. Se centra tanto en los datos, en el conocimiento, que no le da espacio a la interacción, no se plantea la interacción con el interlocutor, no se plantea cómo llegarle a él, qué provocar en él. Entonces solo queda centrado en el tema. Así que este puede ser, no es la mejor opción cuando se trata de conseguir resultados. Cuando se trata de conseguir resultados no es la mejor opción. ¿Que es válido solo informar? ¿Que es válido solo tener el propósito de informar? Por supuesto. Supongamos que yo voy a entrar aquí a mi edificio y en la cartelera de entrada dice, se avisa que el 17 de agosto se suspenderá el servicio de las 6 de la mañana por arreglo de unos tubos. Favor prepararse, el servicio retornará a las 5. Se avisa, se informa. Y resulta que le pasa a uno, ¿no? Se va uno a bañar, le sale el primer poquito de agua, se echa uno jabón y cuando está jabonado ya no sale agua. Y uno todo lleno de jabón resbalándose, se va a buscar el citófono y le dice a uno, al portero, señor Moya, ¿qué pasó? No hay agua. Y él, lingüísticamente muy correcto, le dice a uno, señora, estaba informado. ¿Ven? Si leí el mensaje o no, es mi problema. Es un tanto la actitud de cuando uno solo informa. Realmente no se está interesando en el feedback de la otra persona. No porque no tenga interés, tal vez es porque no se lo ha planteado. Algunos sí, porque no les interesa. La siguiente casilla, la naranjada como positiva, es el efecto de entretener. Y es muy válido, es muy válido. Cuando un orador busca entretener, ¿qué hace? Busca gratificar. Pero ojo, entretener no tiene que ver con echar chistes. Es parte de entretener, pero no necesariamente entretener sea chistes. No es ser un cuentachistes, aunque sí, es muy entretenido. Se me acaba de olvidar López, el de la pelota de letras. Se me acaba de olvidar, luego lo veré en los comentarios. Andrés López. Es súper entretenido. ¿Y qué hace que él sea tan entretenido? La originalidad y la vivacidad que él tiene al transmitir las cosas. Mire que son cosas sencillas, pero hechas con una originalidad y con una vivacidad. Y es cuando uno dice que emplean efectos discursivos de impacto, cosas que lo sorprenden a uno, que no son tan predecibles. Es decir, la persona que busca entretener se basa en el cómo, el anterior en el qué, este en el cómo. Su pregunta central de esta persona es el cómo. Les decía que no solo es la persona que echa chiste. Les voy a dar dos ejemplos que fueron muy entretenidos, pero de chistoso no tenían nada. El uno fue una conferencia a la que me invitaron con los sobrevivientes de los Andes.
y ellos contaban todo lo que vivieron, esa angustia. Esto era dramático y cómo tuvieron que comerse a sus compañeros. Esto era absolutamente dramático, no tuvo nada de divertido, no fue ningún chiste, no había lugar para ningún chiste, nos tenía así, además valorando la importancia de la vida, valorando la fuerza del ser humano para sobrevivir, la valentía de personas comunes y corrientes que se hacen héroes ante una situación y es la vida diaria, pero lo hacían con una originalidad, con una vivacidad, partiendo de normas de storytelling, contándonos, llevándonos con las historias que nos tuvieron así, no nos dimos cuenta a qué horas ni pusieron refrigerio ni nada, estábamos embobados. Eso, como ven, es ser entretenido. También me pasó lo mismo cuando oí a Papá Jaime, el fundador Jaime Jaramillo del Niño de los Andes, de los Niños de los Andes, también contándonos las historias dramáticas de los niños abandonados en las alcantarillas. Era muy conmovedor, muy entretenido, pero no era en ningún momento daba lugar para el chiste. Muy vivaz, absolutamente vivificante para relacionarse con la vida y comprender por todo lo que tenemos que dar gracias. Esa vez Jaime Jaramillo nos llevaba a buscar el perdón, a encontrar el perdón. Me pareció fabuloso y fue muy entretenido. Ahora, nos vamos a las casillas de abajo, a los que están en azulito. Y entonces vamos aquí con el núcleo de esto. El núcleo de esto para la mayoría de ustedes, si están haciendo gestiones comerciales, si quieren que un hijo, una persona que está con ustedes reflexione sobre una conducta, no imponerle una conducta, llevarlo a una reflexión y a lo mejor que busque otra manera de relacionarse ante algo. Y está la primera casilla a la izquierda, convencer. Y aquí tenemos una confusión, porque confundimos convencer con persuadir. La mayoría de nosotros creemos que el objetivo, por ejemplo, en una venta, en una relación comercial, en cuando queremos influir sobre la conducta de otro, lo hacemos a través de convencer. Y ahí hay una equivocación, y es una equivocación del lenguaje. Por ejemplo, siendo aquí muy cliché, si un caballero casadero de los que nos están conectados hoy, que de pronto está en edad casadera y dice, está conquistando a una chica y dice, la tengo totalmente convencida y creo que me va a aceptar mi propuesta de matrimonio. Si solo la ha logrado convencer, tal vez no logre que llegue al altar. ¿Por qué? Porque en el convencer acudo a la razón, a la razón. Y miren la vida diaria. A la gente uno les pone algo muy razonable con argumentos. Le ponen unos argumentos, porque la razón, para llegar a la razón, es decir, a la cáscara del cerebro, a la corteza cerebral, esa sustancia gris donde se hacen todos esos procesos cognitivos. Cuando yo convenzo, llevo a la corteza cerebral. Convencer parte mucho de solidez, argumentos sólidos que por lo menos en el momento son demostrables, por lo menos en el momento se pueden demostrar. Y se emplea argumentos. Acuérdense, argumentos es ideas que se relacionan una con otra para llegar a una gran conclusión. Tal vez varios de ustedes, y si son filósofos, pues sí que saben de ello, los sofistas. Premisa mayor, premisa menor, gran conclusión. Querían demostrar que Sócrates no era inmortal, que no era un dios. Todos los humanos son mortales, premisa mayor. Premisa menor, Sócrates es humano. Gran conclusión, Sócrates es mortal. Esta es una forma de demostrar los argumentos, pero cada vez por ejemplo, los visitadores médicos usan muchos argumentos, están haciendo una venta, pero mire, la molécula tal demostró en tanto con el efecto placebo, hizo tal cosa, eso nos lleva a saber que entonces los resultados que se esperan, ideas que se relacionan con una con otra y llegan a una gran conclusión. ¿En qué se soportan esos argumentos? Se soportan en cifras, estadísticas, hechos demostrables. Es sólido, es un argumento, no es paja, como dicen por ahí, no es mentira, si se demuestra, si es demostrable con cifras, estadísticas, hechos demostrables. Entonces, cuando usted lo hace bien, cuando usted convence, la gente lo admira. Entonces, supongamos que dentro de los que están conectados haya una persona que se llame Ana, o varias personas que se llaman Ana, y dice, oye, Ana, qué pila es. Mira esa argumentación tan buena que hizo, qué sólida es Ana. La verdad que admiro a Ana. Ahora, ¿eso hace que yo siga a Ana? ¿Que yo quiera cambiar mi conducta para hacer lo que Ana dijo? No necesariamente, y ahí está la confusión. Influyó sobre mi opinión, pero no sobre mi conducta. Y aquí voy a recalcar algo, razón, opinión.
razón y opinión, esos dos elementos centrales nucleares allí en el convencer. Han visto que mucha gente nos dice, usted tiene toda la razón. Y después de ese, usted tiene toda la razón, normalmente viene la siguiente palabra, pero lo que nos demuestra que tener la razón no es suficiente razón para actuar. ¿Ven? Entonces, nos dicen, tiene toda la razón, pero mi abuelo lo hacía así, mi papá también y le funcionó. Hay muchos caminos para llegar a Roma. Luego no influenciamos. Yo puedo admirar, pero no necesariamente el admirar hace que lo siga. Y habrá algo más cambiante, más voluble y cambiante que la opinión. Miren, las encuestas de opinión normalmente fallan. Y pongo un ejemplo, los mismos que decían, y ojo que no quiero aquí entrar en nada que lastime a otro por creencias religiosas. Quiero poner un ejemplo que a todos nos llegan, a los que somos creyentes de una manera, a los que no, pero en eso el mayor de los respetos. Los mismos que decían, aleluya, en 3 días estaban diciendo crucifíquelo. Y eso nos pasa en la vida diaria. Los que hoy te alaban, mañana pueden vituperarte. La opinión es algo muy flexible. Nosotros también alabamos a uno y luego ya no nos cae bien. Entonces la opinión no es lo más sólido para que estén al lado nuestro. El argumento se basa en el por qué. Cuando tú respondes a por qué, estás dando argumentos. Esto así porque tal cosa, porque se demuestra. Ahora pasemos a la casilla que a muchos de ustedes les interesa, el persuadir. Y aquí quiero ser claro. Por ejemplo, una persona que es vendedora o una persona que es docente, en fin, muchos políticos, líderes empresariales, motivadores, necesitan tener los 4. Es decir, lo que Gastón Fernández de la Torriente dice es, usted puede tener los 4, usted puede tener uno solo, puede tener 2, en fin. Lo que nunca puede pasar es que vaya sin propósito, lo que no puede pasar es que no se plantee un propósito. Y la otra cosa, si usted tiene 4, 2, 3, lo que se debe plantear es cuál es su propósito central. Y cuando se trata de generar liderazgo, cuando se trata de generar una influencia, ojalá positiva, una influencia positiva, lo que buscamos es persuadir y lo confundimos con convencer. Yo me acuerdo leyendo una vez una parte de la Biblia y por favor no vayan a pensar que esto es un proselitismo, no, es que me impactó porque fue traducida del arameo al griego, del griego a diferentes idiomas y me pareció que la traducción quedó muy respetuosa porque decía, y todo el pueblo fue persuadido y obedecieron a las palabras de su líder. Eso es persuasión, cuando las personas lo siguen. Entonces, estaba muy bien traducido, no decía y fueron convencidos, que sería una mala traducción. Persuadir es cuando yo acudo a la emoción. Entonces, mire, ya no me quedo en la corteza cerebral, ya entro al cerebro mamífero, que lo podríamos poner ahí encima de la columna, ya dentro, detrás de nuestros ojos, nuestra nariz, sobre todo, el sistema límbico, el sistema mamífero, donde se producen los neurotransmisores, donde las glándulas se activan y actúo con el corazón y el estómago. Eso es persuasión. Acudo a la emoción, empleando ¿qué? Apelaciones. Desde el punto de vista lingüístico, no desde el derecho, la apelación es la parte emotiva del argumento. Argumento es sólido, responde a un porqué. La apelación es la parte emotiva del argumento, el para qué. ¿Para qué le sirve a mi audiencia que me está escuchando? Si yo le hablo a mi audiencia en función de para qué le sirve, para qué el CBY, pero no el CBY de tumbado, sino ¿cómo va él ahí? ¿Para qué le puede servir eso? ¿Para qué le es útil? Si yo planteo mi discurso, mi mensaje en función del beneficio del otro, estoy en el campo de la asertividad. Veo también cómo concilio lo que yo necesito, pero también lo que él necesita. Y por eso la apelación es la parte más refinada de un mensaje. Requiere estudiar mucho a la audiencia, al interlocutor, interesarse por el otro, para ver cómo puedo darle un mensaje que también para él sea conveniente y una acción que sea conveniente para ambos. La persuasión genera seguidores. Mire que en el anterior generaba admiradores, aquí genera seguidores. Entonces vuelvo con el ejemplo de Ana. Yo digo, ay, Ana es muy pila, pero además mire esa calidad humana, pero además mire Ana, el modelo de vida que tiene y todo esto que dijo, yo lo veo tan aplicable, yo voy a hacer lo que dice Ana. O dice uno, yo quiero ser como Ana. Seguidores. Y pues influye sobre la decisión. Voy a hacer esto que me propuso Ana, porque me dio un para qué.
es la importancia y es necesario diferenciar entre ese convencer que se queda en solo una parte intelectual y ese persuadir. Por algo, la frase, creo que la dijo Pascal, no estoy segura, pero la frase de el corazón tiene razones que la razón no entiende es muy cierto. Vamos con la siguiente. Y aquí, basándonos en eso, les traigo 7 claves para un diálogo asertivo. 7 claves que nos van a ayudar muchísimo. Pueden aprovechar con su celular y tomarlas. Estas 7 claves las saqué escuchando varios videos de asertividad, varias conferencias sobre asertividad y algunas experiencias propias en la empresa, con nuestro equipo de trabajo. Así que es algo que pueden aprovechar porque no es de una sola cosa, sino de diferentes visiones sobre la asertividad. Primero, para ser asertivo, cuando se enreda la pita, ¿no? Cuando la cosa está difícil, ¿cómo ser asertivos? Hechos concretos, porque si divagamos le enredamos la mente al otro. Hechos concretos. Centrémonos en los hechos concretos, es decir, palpables. Concreto no es conciso, porque tendemos a confundir concisión, que es brevedad, con concreción. Concreción se refiere en ir al grano en cuanto a algo que se puede tocar, palpar, que nuestro lenguaje facilite lo que estamos diciendo. En concreto, ¿qué? Segundo, manifestar pertinentemente. No es que yo soy sincero y la voy soltando como una bocona o con un descontrol emocional. No, de manera pertinente, conveniente y suficiente los sentimientos y los pensamientos. En la asertividad es importante también tocar los temas de los sentimientos con pertinencia. Mira, me has incumplido en el trabajo y yo siento esto, es mi interpretación, pero me ha ocasionado esto, he pensado que si trabajáramos así no se hubiera ocasionado esto, pero además me siento injustamente tratado, es la manera como lo siento, eso es una manera de expresar con asertividad. Pedir de forma concreta y operativa, es decir, ¿cómo se podría llegar a eso concreta y operativa? Y esto principalmente para los que lideran equipos o para los que somos padres de familia, pedir de forma concreta y operativa lo que queremos, no de manera general y vaga. Ojo, porque los colombianos tendemos a ser muy vagos. Yo a veces cuando hago talleres de comunicación les digo, ¿cuál es su objetivo al venir acá? No, que esto me sirva para crecer. Ah, eso es muy vago. Pero sí, estamos hablando de comunicación. No, aprender cosas muy interesantes sobre comunicación. Vago. Ya cuando me dicen, no, es que no me tiemble la voz cuando hablo, es que no me queda en blanco la mente cuando hablo. Ah, eso ya es concreto y operativo. Especificar las consecuencias, no plantearlo como una confrontación. Ojo, a veces tenemos mucho enojo. Esto especialmente nos pasa mucho con la gente que más amamos. En lugar de plantear un diálogo, planteamos una confrontación, una imposición, un castigo. Y por ahí, sino por el contrario, ser claro en los beneficios que el otro o ambos vamos a recibir. Ahí la palabra clave, tal como la subrayé, beneficios. Ahí estamos utilizando un para qué, para qué. Beneficios siempre responderá a la pregunta ¿para qué? Vamos a la siguiente, Fernando, con las otras 3 claves. Y continuando, miren, algo que es complejo y que hay que entrenarse. Seguir en modo conversación. Si uno tiende a exaltarse, entonces pasa al modo discusión, grito, enojo, batalla. ¿Ven? Seguir en modo conversación, sin contagiarse de la ira, de la desesperación. Porque uno empieza a desesperarse, a perder el control o a entrar en estado de energúmeno ya listo para atacar. No. Evitar caer en modo batalla. Termina uno perdiendo normalmente toda la guerra, ¿ven? Y el dolor que eso ocasiona. Procure analizar, no reaccionar. Pero analizar incluye, ojo, porque analizar no es solo procesos cognitivos, el verdadero y buen análisis, por eso se habló de la inteligencia emocional, el verdadero y adecuado análisis implica poner sobre la mesa lo que emocionalmente y cognitivamente puede lograrse y puede afectarse si no lo manejo de manera adecuada. No se justifique, no, pero es que como usted, ni intente explicar si usted es el que ha fallado, escuche, escuche, no rete, escuche. Escuchemos. Ayuda a hacer preguntas tales como, bueno, lo que me estás exponiendo, ¿qué es lo que tú esperas de mí? ¿Qué quisieras que yo hiciera? ¿Qué crees que está en mi competencia? ¿Qué es lo que te molestó de lo que yo hice y sientes que yo no he hecho? Ese tipo de preguntas. Puede ser conveniente que le dé a usted a la persona
alterada la última palabra. Si usted tiende a ser de los que quiere marcar la última palabra, empiece a caminar sobre la plataforma de la humildad y a lo mejor en esa plataforma de la humildad está caminando a pasos agigantados hacia la sabiduría. No hablo de ser pasivo, porque si usted todo el tiempo camina en la plataforma no de la humildad, sino como ahí dicen, no ser manso sino menso, pues tampoco. Pero ¿cómo? Si usted es el que siempre aplasta y quiere tener la última palabra, desde el momento de jugar, que la vida es muy bella y es un juego donde hay que ser flexibles. Evite gritar. Esto es lo más común y además cuando gritamos en una discusión es terrible porque primero aumentamos mucho el volumen. Segundo, en una discusión tendemos a acelerarnos. Tercero, o sea, la velocidad la aumentamos. Gritamos, aumentamos el volumen y ponemos el tono más agudo. Terminamos con una voz así estridente, horrible y que genera en el cerebro emergencia y rechazo. Emergencia y rechazo. Es lo mismo que cuando uno ve a un niño, la famosa escena de la película, que va detrás de una bola y viene un camión. Pues uno no le va a decir al niño, nene, ten cuidado. Dios, se lo lleva al camión. Uno dice, cuidado. Esas son voces de alarma. De hecho, se llaman así, voces de apremio. Evitemos en las discusiones usar voces de apremio. Entonces, más bien, ¿cuál es el secreto? Que lo pongo ahí en naranja positiva. Velocidad más lenta. El otro grita, el otro se acelera. Yo me pongo más lento. Pero ojo, lento sin ironía, ¿no? Como, bueno, y entonces, ¿qué es lo que planteas? No, ojo, eso es ser hiriente. No, lentifico la velocidad porque mi voz es el mejor sincronizador y tranquilizador. En una discusión, la voz es el ungüento que suaviza, la voz es el aceite que evita la fricción, ¿ven? Pero si uso una velocidad más lenta, un volumen más suave y un tono más grave. Es decir, en lugar de irme tan agudo, lo pongo más suave. Veo que te sientes ofendido. ¿Cómo quisieras que manejáramos esto? Velocidad más lenta, tono más grave, o sea, más hacia lo profundo, y una voz evitando el grito. Siempre la actitud, porque eso mismo lo puedo hacer con ironía. ¿Qué es entonces lo que esperas? No, la actitud ahí es el bálsamo o el componente esencial del bálsamo. Y uno puede decir, un momento, ¿te parece si hablamos más despacio y buscamos la solución? Y eso nos va a ayudar mucho. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son las herramientas? Miren, esto me encantó traerlo, porque cuando uno forma personas para trabajar en medios, para manejar los medios, hay herramientas periodísticas que ayudan a que las situaciones hostiles no sean tan hostiles. Y me pareció sensacional. Son muchas herramientas para trabajar ante los periodistas y eso viene de los mismos periodistas, pero cogí las que creo que nos pueden ser pertinentes aquí a nosotros. ¿Cuáles son esos trucos periodísticos que ayudan a que no se entre en una discusión que no tiene sentido? Ustedes ven a veces que en entrevistas como la W o con Vicky Dávila o algo que tienden a hacer las personas que generan confrontaciones muy seguido, entonces hay personas que lo hacen muy bien y logran que no haya confrontación. Fue porque usaron tipo de herramientas como estas, traje las que nos pueden servir en nuestra vida cotidiana, a nosotros que no estamos ante los medios y todo en nuestra vida cotidiana. Si alguno de ustedes trabaja con medios, también le va a ayudar, es parte de lo que usan. Vamos con la siguiente. Y son dos herramientas verbales fundamentales como el tornillo y la llave maestra. Los mensajes clave, la técnica del puenteo. Mensajes clave y técnica del puenteo. Vamos a ver qué es eso. Siguiente. El mensaje clave, ¿qué es? Un enunciado. Claro, conciso, ahí sí. No, si me extiendo demasiado, el otro no sabe para dónde voy. Y además no lo graba. Claro, conciso y atractivo. Que sea atractivo. Es decir, atractivo no significa que use eufemismos, que disfrace la verdad, no, pero que sea atractivo. ¿Recuerdan el mensaje que hice al principio con Lina? El primero era nada atractivo, cuando se quiere morir. El segundo era más atractivo, ¿hasta qué edad te gustaría vivir? Entonces, claro, conciso y atractivo, que presenta lo que una persona quiere y le conviene comunicar. No solo lo que quiero, ¿conviene comunicarlo? Entonces, no es solo lo que yo quiero, es que lo que yo quiero, sí, pero hay derechos de otro. Quiere y conviene para esa situación comunicar. Y es clave porque se repite. Si un mensaje clave, usted quiere que sea clave, se repite. Usted repite sin llegar a ser cantaletero, ¿no? Tiene que ser atractivo y conciso.
pero se repite para que al público, a la otra persona, a los interlocutores, interlocutor, le quede realmente grabado y claro la conducta a seguir. Vamos con la siguiente. Y aquí está nuestra técnica del puenteo para manejar situaciones hostiles. No siempre toda la pregunta es igual a respuesta. Cuando hay una situación hostil, es conveniente usar una frase de bloqueo. Eso sí, cuidado con el tono, la velocidad y el volumen, ya lo hablamos. Pero la frase bloqueo es bajarle volumen a esa situación hostil y llevarlo hacia un mensaje que sea agradable usando un puente. Yo lo comparo con algo, no me gustan las corridas, respeto a quienes le gusten y trato de ser muy respetuosa en eso, pero yo soy persona que me duele ver que a alguien le hagan daño, no me gusta el box, todo eso, yo sé que puede hacer un deporte o algo, pero cuando veo que a alguien le sacan sangre o le hacen daño, no es algo con lo que yo disfruto, pero voy a traer el ejemplo de corridas porque viene muy a tono. Hay situaciones hostiles en las que uno tiene que evitar que lo corneen. ¿Cuántos clientes les ha pasado a ustedes y eso? Tiene uno que evitar que lo corneen y tiene uno que meter las banderillas, es decir, los mensajes clave, los mensajes con los que queremos llegar a acuerdos. Entonces hay que saber clavar las banderillas y tener el capote para que a uno no lo corneen. Las banderillas son el mensaje clave y el capote, para evitar que a uno lo corneen, es la técnica del puenteo. Vamos a ver varias frases que nos van a servir de puenteo. También les invito a que le tomen fotos si quieren con su celular. Creo que esta presentación igual queda colgada, pero si quieren tomarle fotos nos van a ayudar. Y van a ver que cuando las aprendemos a usar, sobre todo cuando lideramos equipos y eso, y nos enfrentamos a situaciones de confrontación, estas frases nos van a ayudar mucho. Siguiente. Miren, entonces aquí vamos con la número 1 y vamos en detalle. No tenemos razón para pensar que eso sucederá. Esto es típico cuando la persona dice, ¿qué tal si tal cosa? Y hay gente que le gusta buscar confrontación con eso o que realmente tiene preocupación sobre eso. Pero muchas veces por confrontación y además viene el tonito y todo. ¿Y qué tal si sucede esto? ¿Y si no pasa aquello? Y sí. Entonces, mire, con buen tono, con buen tino, con buen tacto, tono, tino y tacto, mira, no tenemos razón para pensar que eso sucederá. Ese es el bloqueo. Esa es la frase de bloqueo. No tenemos razón para pensar que eso sucederá, es el bloqueo. ¿Cuál es el puente? De hecho, hemos tomado medidas para que ese es el puente. Y ahí doy mi mensaje clave. Para que esto se cumpla en el tiempo exacto, no sé qué, Entonces, ahí viene el mensaje clave. Segunda, usted menciona una de tantas opiniones que hay al respecto. Eso es cuando nos meten una cantidad de opiniones en contra para bajarnos sobre una decisión. Entonces, es que esto y este opina y la gente ha dicho. Mire, usted menciona una de tantas opiniones que hay al respecto. Bloqueo. Puente. Nosotros podemos afirmar por nuestras pruebas, nosotros podemos afirmar, demostrar, clarificar el verbo que corresponda y se va a su mensaje clave, que es el que debe quedar y no primar la discusión y la confrontación. Y las 3 siguientes frases son lo que yo llamo frase integral, bloqueo puente al tiempo, bloqueo puente, todo depende de la circunstancia. Su pregunta nos lleva a un punto más amplio. Cuando quiero irme más a la generalidad y no quedarme en lo puntilloso, su pregunta nos lleva a un punto más amplio, es decir, llevar a la persona a ver el bosque y no el árbol. Y otro bloqueo, sobre ese aspecto le puedo decir, comentar qué. ¿Bien? Y entonces me centro y voy al mensaje clave. En el anterior era llevarlo a la generalidad, en esta es llevarlo a la particularidad, que a veces lo que necesitamos es todo lo contrario, irnos a la particularidad. Y la última, miren, su comentario me permite aclarar qué, taque, y eso nos puede ayudar a bajar la hostilidad. Siguiente. Y aquí una diapositiva que también habíamos exhibido en nuestra tercera masterclass, pero que no quería que quedara por fuera para los que no la han escuchado y volvérsela a recordar a los que la escucharon y estuvieron acompañándonos en esa oportunidad. ¿Cuáles son las expresiones poco asertivas? Y se van a dar cuenta que son tan cotidianas que las usamos con frecuencia en nuestra vida diaria. Entonces, vamos a hacer cazadorcitos de expresiones que usamos tan cotidianamente, pero que nos alejan de la asertividad. La mayoría de ellas lo que hacen es bajarnos el balancín, irnos al piso. Especialmente en estos países latinos tendemos a usar esas expresiones que nos llevan al piso y bajan en ese balancín entre ser agresivo, pasivo,
llegar a la asertividad, entonces estas frases nos pueden ocasionar esto. Vamos con la siguiente. Con nuestro primer grupo. Y aquí tenemos el primer grupo de expresiones poco asertivas. Diminutivos injustificados. Ojo, no estoy diciendo que no se deban usar diminutivos. Acuérdense que fórmulas categóricas no. No, porque depende. Cosa más sabrosa que oír a los paisas diciéndole a uno el chequecito, quiero un tintico, ahí eso me parece hermosísimo. Cosas como, por ejemplo, en Nariño la gente usa mucho el diminutivo y si uno no usa el diminutivo en algunos ambientes más cálidos de Nariño es como que uno se va a ver agresivo a donde fuere, haz lo que vieres. Ellos le dicen a uno, yo tengo un amigo que es de allá y cuando los papás llegan le dicen el Raulito, ay, me encanta oírlo. Podemos tratar este asuntico. Es muy de allá y uno respeta eso y es parte, pero por ejemplo en Barranquilla donde uno diga el asuntico, cuando uno oye en Barranquilla que todo es cipote, vaina tan grande, full gracias, full agradecido, ellos son todo full, ¿no? Entonces depende de la región, pero cuando el diminutivo no se justifica o en un ambiente que es, por ejemplo ahora en la virtualidad que estamos con varias regiones, incluso con varios países, el diminutivo puede ser injustificado. Y donde es absolutamente injustificado, y les invito a no usarlo, son en expresiones como estas. Buenos días, voy a hablarle un poco. Eso me baja, eso me manda al piso. Tú no vas a hablar un poco. Tal vez tú vas a hablar en profundidad, perdón, en detalle este aspecto. Tal vez tú te vas a centrar en este aspecto. Tal vez vas a ser sucinto porque esta virtualidad nos exige ser más ágiles. Y de todo eso puedo decir, no, ¿me concedió un poco de su tiempo? No. No. Mira, en honor a que la virtualidad nos lleva a ser más concretos, vamos de manera sucinta. Y no le voy a hablar un poco. Los medios de comunicación tienen mucho. Le cogen a uno el micrófono. Mira, vamos a hablar un poco. Cuénteme un poco sobre... No, usted no cuenta un poco. Usted cuenta algo en detalle, centrándose un poquito, centrándose en eso. Mire, ahí salí yo con él un poquito. Otro elemento, simplemente. Yo simplemente lo que le vengo a decir, o sea, usted es tan simple. Usted ahí se está clavando el cuchillo. Yo simplemente, no. A no ser que lo tenga que usar estratégicamente. Si usted ha fallado, pues sí, simplemente tengo que decirte perdón. Y creo que incluso ahí yo no sé si él simplemente vendría, pero bueno. Dos cositas solamente. Yo sí que veo en el área comercial gente que suplica, me regala 5 minuticos, 2 cositas. Cualquier cosita, o sea, usted está en cualquiera y tan cosita, ¿se dan cuenta cómo nos baja eso cuando es injustificado? Me acuerdo mucho de 2 canciones que yo digo que para la canción está chévere y la gozamos, pero en la vida diaria, una es que dice, un poquito de cariño yo te pido, un poquito de cariño y nada más. Yo digo, uno tiene que quererse muy poco para pedirle a alguien que solo tenga un poquito de cariño por uno, cuando cada uno nos merecemos una gran cantidad de cariño. Y si alguien solo nos da un poquito, pues no es la relación que funcione. La otra es que dice, quiero pedirle a la vida 5 centavitos de felicidad. No, pidámosle a la vida 5 millones de dólares de felicidad para empezar. No, ese mendigar, que se nos va en el idioma. Bueno, en la canción es divertido, pero en la vida diaria estar así sería demasiado doloroso. El uso pasivo de los verbos. Sería importante estudiar, yo le agradecería, yo estaba pensando. Trabajé mucho tiempo con actores y a ellos en los castings para un personaje los vuelven trizas a veces en los estudios de televisión o sobre todo en esa época o en los escenarios, los directores los trataban horrible. Entonces cada vez que un estudiante me decía, Ivette Consuelo, yo estaba pensando, y yo le digo, entonces ya no piensas, le decía. Y ellos, ay, profesora, o profesora, yo quisiera, bueno, cuando te decidas me dices, y me iba, y ellos, espere, profe, yo quiero. Y era una manera de ayudarles a ser más asertivos. Negaciones innecesarias. No sé si. No, con mucho gusto. No olviden que. Miren algo tan interesante. Tuve un amigo que dicen que de poeta y loco todos tenemos un poco. Él era loco, él era medicado y era poeta, era bellísimo. Y sí, lo tenían que medicar, tenía unos problemas de esquizofrenia. Y una vez estábamos en la playa con un grupo de amigos, entre ellos, cuando eso yo vivía en Cartagena, y él de pronto dijo, por eso es que estamos como estamos.
pero estábamos hablando de patilla o de cualquier cosa que no tenía que ver con la situación nuestra y todos nos quedamos como mirándonos y ¿cómo estamos? Y él dijo, vea, los ingleses, holandeses, alemanes, ellos son es, nosotros somos colombiano, peruano, venezolano, por eso somos tan negativos. La verdad, la conversación nos dejó como pensando. Sí, tendemos mucho a decir, por ejemplo, alguien nos dice, oye, ¿qué tal si vamos a tal restaurante? Eso me lo decía un holandés a propósito. Yo no los entiendo a ustedes. Uno les dice, ¿qué tal si vamos a este restaurante? No, buenísimo. Entonces dice, yo no sé si están diciéndome que no quieren ir o que quieren ir. Y miren, expresiones como eso, oye, gracias, no, con mucho gusto. ¿Por qué no? Quiten el no, no, con mucho gusto. No olviden que no es mejor acaso, y acabo de usar el no, es mejor tal vez. Recuerden que tenga presente que no sé si tienes un momentico para mí. Evitemos el no injustificado o innecesario. Los rodeos, uy, ahora en esto, esos rodeos como el que teníamos ahí. En el día de hoy estamos reunidos para hablar de un tema que creo que es importante analizar. No, vamos, ¿cuántos de nosotros nos planteamos cómo es ser asertivo? Hoy vamos a trabajar sobre la asertividad desde las palabras. Entro de una manera agradable, motivante y no dando tantos rodeos que ya ahí la gente se desconectó. Y esto es muy típico de las aperturas a una conversación. ¿Y qué me dicen de los cierres y en la parte comercial? Estos son frases que yo cogí de clientes reales. La primera fue de una apertura en una conferencia y la otra fue de un cierre en una venta. De todas maneras, como para concluir, yo creo que sería importante, eso es una colección de verbos pasivos, de frases dubitativas. En concreto, ¿estamos de acuerdo en que vamos a hacer esto, esto y esto? ¿Le parece tal que entonces nos encontremos en tal fecha para revisar específicamente eso? ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el 17 de septiembre, tal como ven, al grano, con acuerdos. El hierro se machaca en caliente. Vamos con la siguiente. Y estas otras expresiones que nos quitan asertividad. Lo que se ha hecho, no, usted lo ha hecho, su equipo lo ha hecho, no ánimas benditas del purgatorio, no una entidad no conocida. Uno busca que, ¿quién lo busca? ¿Tú? ¿En nuestro equipo? ¿Las otras empresas? ¿Se obtuvieron resultados? Si se mataron haciéndolo, ¿por qué no? ¿Por qué no resaltan? Obtuvimos resultados después de 5 meses de exploraciones sobre esto. Miren, eso es ser asertivo. Expresiones descorteses, ¿me entienden? Para que entiendan. No, mucho mejor. De esto, ¿qué información les gustaría que ampliáramos? Traten incluso de no buscar dudas o preguntas, excepto que sí, pues uno como docente. Preguntas al respecto, pero lo que uno tiende a decir es, no sé si tienen alguna preguntita. Lo menos asertivo del mundo. Expresiones impositivas. Quiero que, la verdad, a la gente no le importa lo que uno quiere, sino lo que ellos quieren. Entonces, mire, quiero que se pongan de pie. Y por ahí uno sentado allí piensa, no quiero, yo no quiero. A mí no me interesa lo que usted quiera. Los invito a ponerse de pie. Les propongo ponernos de pie para trabajar esto. Lo que tienen que hacer, lo único que tengo es morirme y pagar impuestos. Le contesta uno por allá el diálogo interior. Les propongo lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos esto? Vamos a hacer esto para que comprobemos, es una manera más asertiva. Hoy me toca hablarles de, he oído gente abrir así. El tema que hoy vamos a tratar es diferente. Expresiones que generan duda. Voy a intentar, pero la que he visto que está muy de moda entre los altos ejecutivos es la idea es que, hombre, están hablando de metas, propósitos, objetivos. La idea es que alcancemos un tanto por ciento en las ventas. Eso es gaseoso. Si yo les digo, hoy al empezar le hubiera dicho a Lina, mire, la idea es que hoy veamos sobre las expresiones asertivas, ustedes van a decir, esta vieja no preparó nada. No, la idea no. El propósito, el objetivo, lo que nos hemos planteado, la meta, son expresiones concretas que dan mucha directividad y liderazgo. Siguiente. Y estos son mis recomendados. En las preguntas que me hacían en la última masterclass, yo mostré unos libros y me decían, vi el primero, pero no vi el segundo. Perdónenme aquí un poquito de ego, pero de verdad lo recomiendo es porque son, el primero, Ideas que pegan, de Chip Heath y Dan Heath, que es
Mire, ese libro es buenísimo para ser asertivos. Es buenísimo, es sabrosísimo de leer, se consigue en cualquier librería. Es excelente, se lo súper recomiendo. Esto nos ayuda a quitar esa cantidad de verbos en pasivo, de rodeos, de ser de pronto muy chocantes, ideas que pegan. Es el libro para encontrar mensajes muy asertivos. Además es muy rico porque te muestra, por ejemplo, negociaciones muy exitosas, conversaciones muy exitosas, y luego te describen por qué. Y en otras te muestran conversaciones que fueron desastrosas, te dicen por qué y te muestran cómo hubieran sido asertivas. Es un librazo. Y este libro, que también es un librazo, lo escribimos Raúl Díaz y yo. Lo recomiendo mucho porque muestra toda la asertividad desde los 3 canales: la verbalidad, lo vocal y lo visual. La puesta en escena de sus mensajes es de la editorial de la Universidad del Rosario. No es a veces tan fácil de conseguir porque como son libros de editoriales universitarias, a veces no tienen tanto en todas las librerías, pero para los que están en Bogotá, por ejemplo, pueden conseguir a través de entrar a la página y se los llevan a su casa, o también hay la versión digital que vale 11,000 pesos, imagínense, y tiene la versión digital. Claro, yo soy de la época antigua y a mí me gusta tener los libros en papel y no en digital, pero pues puede ser una opción. Así que son mis recomendados, como dicen, nuestros recomendados en Positiva, nuestros recomendados del mes. Qué interesante, ese libro de ideas que pegan, que es tan asertivo y de color naranja como Positiva. Bien, vamos con la siguiente. Y 5 tips para cerrar, como hacemos siempre, nuestro condensado, nuestra leche condensada del final, de postre. Lo primero, para que sus relaciones sean asertivas, procure comunicaciones equilibradas entre sus derechos y los derechos del otro. Acuérdense, pertinente, conveniente, suficiente. Segundo, trascienda de informar a persuadir. Trascienda del qué a para qué. Y así su mensaje es significativo, es decir, es influencia y se transmite de una manera que llegue a acuerdos. Escuche, no rete, no entre armado, entre abierto a escuchar. Ante situaciones hostiles, le puede ser útil esas herramientas que vimos del mensaje clave y el puenteo. Y por último, cotidianamente estamos usando expresiones poco asertivas. Empiece a darse cuenta, esto lo puedo cambiar. Así ganará contundencia y calidez. Y vamos entonces con nuestras preguntas, Lina. Claro que sí, doctora Ivette, pero antes yo quiero regalarte unos aplausos virtuales el día de hoy. Te regalo muchos aplausos virtuales porque de verdad, como siempre, una masterclass magnífica. De verdad que tenemos el chat a reventar, la gente está muy contenta. Aprendimos, como siempre, contigo aprendemos cada vez cosas diferentes. Entonces, de verdad, muchas gracias. Ahora vamos a nuestro espacio de preguntas. Me quité los anteojos, no vi el letrero, pero... Mira. Qué bello, genial. Además es como el espacio, genial. Espacio de preguntas. Bueno, doctora, por acá nos pregunta Oliverio Aguirre. ¿Qué opinión tienes del uso cada vez más institucionalizado de manejar comunicaciones por WhatsApp en las empresas e instituciones? ¿Crees que eso permite que cumplan esos tips de diálogo asertivo en nuestras comunicaciones profesionales? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. No me la había planteado, así que estoy tratando de ser lo más honesta posible. Oliver, mira, realmente hay cosas que llegaron y que tenemos que asumirlas porque llegaron, como es esta virtualidad que nos ha tocado, ¿no? A mí me encanta el contacto cara a cara. Trato de imaginarme cómo es Oliver y para poderte contestar te miro la cámara y trato de imaginarme mi idea de Oliver. De todas maneras, creo que es la idea de ser muy inteligente porque la pregunta me parece ágil, es algo que tenemos que usar y que tenemos que aprender. Nos lleva a algo, a ser breves, pero quiero darte un tip, una concreción, no hacer rodeos. Y se hizo un estudio, esto sí te lo puedo decir, hay un estudio científico. Tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo y generan simpatía o antipatía. Cuando uno lee un mensaje escrito, uno le está poniendo el tono. Entonces puede que tú me estés preguntando, por ejemplo, Oliver, vas a venir a la reunión, pero yo cojo mi WhatsApp
Y como tengo en mi mente, ese día fue duro para mí, yo siento que tu tono fue, ¿vas a venir a la reunión? Entonces, los emoticones. Por algo los emoticones, el 60% de los emoticones son caritas. Ponle la carita y con la carita le pones la partitura de lo que quieres decir. Eso se ha hecho un estudio y se logran comunicaciones más asertivas cuando se usan los emoticones. Así que los invito, te invito, Oliver, y los invito a todos. Los emoticones pueden hacer que ese mensaje tenga el tono que tú le quieres transmitir. O si el tono es de enojo, pues vas a poner la carita de vas a venir a la reunión. ¿Ven? Depende de lo que tú quieras provocar. Muchas gracias. Bueno, doctora, gracias a ti. Bueno, por acá tenemos varios comentarios de nuestros asistentes. Claudia Bautista nos dice que ella ya adquirió el libro. La puesta en escena de sus mensajes, afortunadamente lo conseguí en la Feria del Libro del año pasado y casualidades de la vida. ¿Ves? Y María, este comentario me encantó. María Carrillo nos dice, yo prefiero uno autografiado por usted. ¿Ah? ¿Qué tal? Linda. Ay, esperamos que podamos ver, tomar cafecito. Cómo extraño la vida cotidiana. Cómo extraño Sí, por el acá contacto. también. Pero tal como Claro, dice Oliver, por ahora nos toca con emoticón. nos toca con emoticones. Por acá nos dicen que más aplausos virtuales, Doc. Que te dé más aplausos virtuales. Muchas gracias. Ella es espectacular. Amo sus tips para mejorar mi vida, nos dice Jenny Paola Torres. Gracias, Jenny. Qué lindo comentario. Excelente capacitación, vale la pena. Excelente, saludos desde Los Llanos. ¡Wow! No sé Qué región amplia en territorio y amplia en corazón. La Doc es tú eres de Tolima, ¿cierto? Tolima, soy ibaguereña, de la ciudad musical, pero ahora solo tocamos el timbre, qué tristeza. Muy poco cantamos ya, tocamos tiple y guitarra, sí. Listo. Bueno, doctora, como siempre, pues agradeciéndote por regalarnos estos espacios tan sabrosos, como decimos por ahí. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos, tus experiencias, por aportarnos cada día más. Muchas gracias a todos, que tengan una tarde, una semana, un mes, una vida muy positiva. Ay, muchas gracias. Y a todos, por supuesto, este mensaje es para todos. Genial. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos por su participación. Les recuerdo para las personas que nos están preguntando dónde pueden ver las masterclass anterior, les recuerdo que pueden ingresar a nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Allí también podrán visualizar el cronograma semanal para que se inscriban a todas nuestras acciones educativas que tendremos durante la próxima semana. Agradecemos a todos su participación y, como siempre, por supuesto, su compromiso con la prevención. Y el último mensaje del día de hoy. Nos vemos en el siguiente taller web. Los dejamos con el siguiente video.